Entonces, mis estimados, quiero presentarles en esta tarde, como les decía, al doctor José Luis Tamayo y darle la bienvenida a todos los presentes nuevamente para que en esta tarde puedan tener la oportunidad de escuchar el tema que él amablemente ha preparado para todos nosotros, sin que esto signifique de que no puedan intervenir al final. Al contrario, todos están invitados a participar de esta conferencia denominada las tecnologías de información y comunicación emergentes para la actividad judicial del abogado, teniendo presente de que no podemos desinventar lo que está inventado, sino que debemos participar de ello para buscar la mayor productividad y el mejor comportamiento dentro de nuestras audiencias, auditorium y gremios profesionales, bufetes y organizaciones. Y es por ello que la persona del doctor Jesús Luis Tamayo, que tiene experiencia en litigio y también experiencia en consultoría y experiencia en academia, lo hemos invitado a compartir este tema. Él es un abogado venezolano y es doctor en ciencias, mención derecho de la Universidad Central de Venezuela. También hay que comentar que el doctor Tamayo ha escrito más de 10 obras, entre ellas literarias, como también se da el asunto relativo a las monografías y también los artículos que frecuentemente escribe, todos vinculados al tema procesal y también los temas sustantivos relativos al derecho. Y también tenemos que comentar que hay en esta dinámica que hemos tenido en los últimos años, pues la coordinación o coorganización de estudios diplomados relativos a el proceso digital, y también lo ha realizado en Querétaro, México, y en Caracas, Venezuela. En este sentido, también debemos decir que es parte del bufete Tamayo y Tamayo, de la cual ha fundado con su padre hace muchos años, y que ello significa también una vasta experiencia que tiene en este sentido. Queremos dar también la bienvenida en esta tarde a la doctora Lourdes Benes. Gracias por estar presente, doctora, la secretaria general de la Federación Interamericana de Abogados. Gracias. Bienvenida. Gracias, Jesús. En este sentido, pues vamos a comenzar sin más preámbulos. Y adelante, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros en esta tarde, que nos va a enriquecer con su preparación y construcción de temas que estamos buscando cada vez más adecuarnos y alcanzarlos para poder entonces actualizarnos y andar sin temores, tanto en pasillos de tribunales como en los discursos de negocios y de nuestras complementariedades. Adelante. Bien, buenas tardes. Yo en primer lugar quería agradecer muy sinceramente a la Federación Interamericana de Abogados por esta oportunidad de compartir con ustedes estos temas relacionados con el derecho digital, con LegalTech. Muy especialmente quiero agradecer a mi querido colega y amigo de hace muchísimos años, Jesús Rodríguez, quien preside el Comité de Derecho de las Telecomunicaciones de Ciencia y Tecnología de la Federación Interamericana de Abogados. Agradezco por supuesto la presencia de la doctora Lourdes, que está aquí presente, de Gilda, y bueno, y mi agradecimiento especial en general a toda la directiva de la Federación Interamericana de Abogados. Vamos a compartir pantalla con todos ustedes para que quiero que me digan si se ve bien la pantalla. Sí. Ok, Sí, muy sí, bien, muy bien. vamos a ponerlo en modo presentación. Muy bien, aquí estamos entonces. Particularmente entonces en este evento vamos a hablar sobre las tecnologías de información y comunicación emergentes para la actividad judicial del abogado. Lo primero que tenemos que decir en ese sentido es que nuestro mundo actualmente está completamente digitalizado.
Y al estar digitalizado, se impone necesariamente el uso de estas tecnologías emergentes en el ejercicio profesional del abogado para aprovechar al máximo las mismas y lograr una mayor productividad y eficiencia en su trabajo. O sea, hoy por hoy es una situación, algo prácticamente obligado de que todos los abogados tienen necesidad imperiosa de dominar en mayor o menor medida, pero en lo básico, estas tecnologías emergentes. Y como todos me conocen, el alumno me conoce, yo siempre voy hablando del tema de las precisiones conceptuales. En estas precisiones conceptuales yo quiero decir que, vamos a poner por aquí, vamos a bajar un poquito. Ok. ¿Qué es emergente? El concepto emergente, algo que está surgiendo, apareciendo, haciéndose visible. Es algo nuevo en desarrollo que está ganando importancia y relevancia. Y partiendo entonces de ese concepto de lo que es emergente, tenemos que las TIC emergentes, la tecnología de información y comunicación emergentes, están referidas a avances tecnológicos que están en pleno auge de desarrollo o en una etapa temprana de adopción y que tienen el potencial de tener un impacto significativo en un determinado ámbito como el derecho y cambiar la forma en que se hacen las cosas, que es disrupción. La disrupción no es más que aquella, en este caso, una tecnología que altera significativamente la forma como se hacen las cosas y se hacen ahora de otra manera. Ahora, uno se pregunta, ¿son disruptivas todas las tecnologías emergentes? No necesariamente. Generalmente lo son, porque cuando aparecen tecnologías disruptivas es como cuando se cambia absolutamente la manera en la cual se vienen haciendo determinadas cosas. Y les voy a poner un ejemplo. El correo electrónico y la telefonía celular entre los años 1980 y 1990 fueron tecnologías disruptivas. El correo electrónico revolucionó la forma en que nos comunicábamos. Ya antes lo que era nuestra comunicación era a través del correo tradicional, el correo postal, y llegó el correo electrónico y cambió la forma de comunicarnos. Entonces esas primeras tecnologías tuvieron un impacto significativo en el ejercicio de la abogacía, fueron el correo electrónico y la telefonía celular. Y como yo les pongo aquí en la lámina, y en todos los ámbitos de la sociedad, eso fue una verdadera disrupción, porque entonces ya no teníamos que comunicarnos a través de cartas, a través de telegramas, a través de telex, como se llamaban, inclusive a través de fax. Ya el correo electrónico vino a suplir todo eso y a cambiar la manera en la que se hicieron todas las cosas. Y con la telefonía celular ocurrió lo mismo. Entonces, estas dos tecnologías disruptivas en su momento fueron tecnologías emergentes, pero ya ahorita lo que hay son mejoramientos de esas tecnologías emergentes. Dicho esto, entonces tenemos que ¿cuáles son las tecnologías emergentes en la actualidad con mayor impacto en la actividad judicial del abogado? En primer lugar y sin lugar a dudas, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, machine learning. Estas tecnologías se centran en la creación de sistemas que pueden aprender y realizar tareas de manera autónoma. Fíjense que la inteligencia artificial surgió hace muchos años, pero todas estas tecnologías van progresando, van mejorándose, van modernizándose a lo largo de los años y por supuesto pueden en algún determinado momento ya disrumpir, ser disruptiva como está ocurriendo con el ChatGPT. El ChatGPT, en mi opinión, es hoy un vivo ejemplo de esas dos tecnologías, de la inteligencia artificial y del aprendizaje automático. Fíjense que esas son las tecnologías que utiliza el ChatGPT. Está aprendiendo todos los días, está recopilando información, utiliza algoritmos de inteligencia artificial. Ahora, pero lo más importante, y esto es lo que uno tiene que estar en cuenta, es que estas tecnologías nuevas, disruptivas, yo considero que ChatGPT obviamente que es una tecnología disruptiva, salió en noviembre del 2022 y ha causado un impacto en pocos meses, no tiene ni siquiera un año. Y ya ha impactado en todos los ámbitos, no solamente en el mundo del derecho, en todos los ámbitos profesionales, en todos los ámbitos de la comunicación. Es impresionante
la disrupción que ha causado el ChatGPT. Y porque no solamente está el ChatGPT, ya hay una cantidad de programas basados en esas inteligencias artificiales que van aprendiendo solo, que bueno, estamos llegando a un punto de verdad donde no sabemos qué es verdad y qué es mentira. Entonces, vemos aquí qué es lo que está pasando si usted no utiliza las tecnologías de manera adecuada, de manera debida. Yo señalo aquí que este ChatGPT, por ejemplo, esta tecnología, el ChatGPT, debe ser utilizado exclusivamente como una herramienta de apoyo al abogado en su ejercicio profesional y no como sustituto. Esto es muy grave. O sea, hay que entender bien cómo funciona el ChatGPT. Los que ya han utilizado el ChatGPT saben que uno puede dialogar con el chat, pues le llega preguntas y discuten y en la medida que está profundizando, el chatbot le va respondiendo. Pero el problema es que hay que partir de la base de que lo que dice ChatGPT no es enteramente cierto. Pueden haber fallas. Acuérdense que, entre otras cosas, y ténganlo en cuenta, el ChatGPT se alimenta de todo lo que está en el universo de Internet. Y en Internet hay noticias falsas, noticias ciertas, noticias inexactas. Entonces, ¿qué ha pasado? Fíjense, ya hay un ejemplo claro de lo que está pasando en este momento con un abogado en Nueva York. Lo que se llama el uso inconsciente del ChatGPT puede generar consecuencias legales. Este es un abogado, este es un caso que está actualmente en plena vigencia. El abogado Steven Schwartz podría ser sancionado por utilizar ChatGPT para redactar un escrito en un caso que se lleva a cabo en un tribunal de Nueva York. El abogado representa la parte actora en una demanda contra la aerolínea Avianca. Hay un pasajero que alega haber sufrido una lesión al ser golpeado con un carrito de servicio durante un vuelo. Y bueno, y ahí establó su demanda por daños y perjuicios. La parte demandada, es decir, los abogados de Avianca, se opusieron a la pretensión, hicieron sus alegatos, y el abogado, para rechazar esa pretensión, utilizó un escrito de oposición que fue redactado por el ChatGPT. Y él, digamos, él lo presentó crudo en general, sin cambios, como se lo puso el chatbot. Pero al poquito tiempo se descubre, en pocos días, que la inteligencia artificial había inventado algunos precedentes jurisprudenciales que eran falsos. Entonces, el abogado, y hubo una audiencia la semana pasada, porque eso es ahorita muy caliente. El abogado, el juez lo llama, le pregunta, y él alegó en esa audiencia que no era consciente de la posibilidad de que el contenido pudiera ser falso, ya que era la primera vez que utilizaba una herramienta de este tipo. El abogado se disculpó y prometió no volver a utilizar la herramienta de inteligencia artificial sin verificar su autenticidad en el futuro. El 8 de junio, es decir, dentro de 3 días, se va a decidir si este abogado es sancionado o no y se le priva de su ejercicio profesional en los Estados Unidos. O sea, lo que quiero decir con este ejemplo es que tenemos que tener responsabilidad en el uso de las herramientas tecnológicas. Hay que aprenderlas a utilizarlas. Hay que entender entonces que se tratan de herramientas de apoyo, no de sustitución de lo que hace el abogado. Y en general, cualquier información, yo he utilizado mucho el ChatGPT para preguntar precedentes jurisprudenciales y tal, pero hay que constatar la veracidad de lo que dicen. Entonces, si usted le dice que una sentencia de España, el Tribunal Supremo Español del 15 de febrero de 1989 dijo esto, y eso es lo que dice el ChatGPT, usted vaya a buscar esa sentencia. No se atreva a utilizar lo que dice esta inteligencia artificial sin que usted constate. Y es lo que está ocurriendo ahorita con lo que pasa en Internet. O sea, ya usted no sabe, estamos llegando a un momento, y con todas estas herramientas que vamos a ver ahorita, qué es lo que es verdad y qué es mentira. Estamos entonces en la época de las noticias falsas, de las noticias falsas, del fake news. Estamos en la época de la posverdad, donde valen más las emociones que los hechos objetivos. Entonces, ya nada, como dice una película por ahí, nada es lo que parece. Y usted, no solamente utilizando ChatGPT, sino cualquier información que usted vea en la web, no la tome por cierta. Busque, investigue, vea la fuente, y cuando varias fuentes coincidan, es cierta. Usted puede ver ahorita un video, una fotografía que es completamente creada con inteligencia artificial, y bueno, y por eso es que se impone
y yo me he ocupado mucho de eso, se impone precisamente la necesidad de preservar evidencias digitales y distinguir cuáles evidencias digitales son ciertas o falsas. Entonces, la moraleja es que siempre hay que verificar todo tipo de información que vengan bien de estas inteligencias artificiales o que vengan en la red. Yo le pregunté, fíjense, este ejercicio, yo le pregunté al ChatGPT a propósito de este caso del abogado norteamericano, le pregunté, ahí está la fotografía cuando yo le hice la pregunta, los datos que proporcionas sobre precedentes judiciales, sentencias o jurisprudencias pudiesen ser erróneos, inexactos o falsos. ChatGPT me respondió, cito textualmente, aunque se ha hecho un esfuerzo por proporcionar información precisa y actualizada, no puedo garantizar la veracidad o exactitud de los datos específicos sobre precedentes judiciales, sentencias o jurisprudencia. Si necesitas información legal precisa, te recomendaría consultar fuentes oficiales confiables, como jurisprudencia en línea. Eso es lo que hay que hacer en el caso de los precedentes. Bases de datos legales o buscar asesoramiento de un profesional legal calificado. La información y el asesoramiento de un abogado con licencia son fundamentales para obtener una orientación legal precisa y actualizada. Entonces, hay que estar muy consciente de eso, repito, sobre todo cuando se va a utilizar este tipo de herramientas para investigar ese tipo de precedentes jurisprudenciales. Muy bien, seguimos. Fíjense que este caso ya se conoce bastante. Un juez colombiano utilizó ChatGPT para fallar en un caso sobre los derechos médicos de un niño con autismo. Aquí en este caso el juez lo que hizo fue preguntarle al chatbot sobre la legislación que existía en Colombia sobre esto. El juez Juan Manuel Padilla recurrió al uso del ChatGPT a un caso judicial en la ciudad de Cartagena sobre un niño nacido con trastorno del espectro autista para determinar si el niño estaría exento de pagar los costos de sus tratamientos médicos. Padilla le hizo una serie de preguntas sobre el caso, entre ellas, ¿una persona autista está exenta de pagar honorarios de moderador en sus terapias? ChatGPT respondió, sí, así es. Según la normativa en Colombia, los menores con diagnóstico de autismo están exentos de pagar cuotas de moderación en sus terapias. Y posteriormente, cuando se entrevistó al juez, él dijo, bueno, que él utilizó esto como una herramienta de apoyo y así tiene que ser utilizada, porque él después tuvo que buscar la legislación que efectivamente respaldaba lo que estaba diciendo el ChatGPT. Y de eso se trata entonces, se trata de que es necesario siempre verificar la información. Verificar, autentificar esa información. Seguimos. Ahora, ¿cuáles son las tecnologías? Soltamos una lámina. ¿Cuáles son las tecnologías que están impactando hoy por hoy? Vamos a ver porque me está resultando aquí. Bueno, estamos hablando de la inteligencia artificial, la primera, como tecnología emergente en la actualidad con mayor impacto. Ya hablamos de la inteligencia artificial. Por supuesto, pues la vamos a ver separadamente. Aquí estamos hablando en general y después vamos a ver las particularidades de cada una de ellas. Blockchain permite la creación de bases de datos seguras, transparentes y confiables. El blockchain, esa tecnología del blockchain, la cadena de bloques, aparece en realidad en el año 2008, lo utilizó Ethereum y la criptomoneda Bitcoin hacia el año 2008. Después fue evolucionando hacia los contratos inteligentes, que vamos a ver un poquito cómo funcionan. La idea de esta charla es darle a ustedes, digamos, un panorama bastante general de cómo funciona y cómo se puede utilizar todas estas herramientas. Tenemos la realidad virtual y la realidad aumentada, que permiten la creación de experiencias inmersivas en entornos virtuales o la superposición de elementos virtuales en el mundo real. Y el Internet de las cosas permite la interconexión de dispositivos y objetos cotidianos a través de Internet. También vamos a ver aquí, yo no lo coloqué aquí, sino lo voy a ver más adelante, todo lo que tiene que ver con el metaverso. Ahorita entonces vamos a ver una por una cómo funcionan y cómo se pueden aplicar estas herramientas. Ejemplos de ello. Entonces, la inteligencia artificial y el aprendizaje automático aplicados a la práctica legal, tenemos primero el análisis de sentencias y jurisprudencias, predicción de resultados judiciales. Los sistemas basados en inteligencia artificial y aprendizaje automático pueden analizar grandes volúmenes de sentencias y jurisprudencia para identificar precedentes relevantes, patrones legales y tendencias en las decisiones judiciales. Compass es un sistema
de inteligencia artificial utilizado en Estados Unidos para ayudar a los jueces a tomar decisiones informadas sobre sentencias de libertad condicional. Analiza datos históricos y utiliza algoritmos de aprendizaje automático para predecir la probabilidad de reincidencia de un delincuente, lo cual puede influir en las decisiones judiciales. Entonces, claro, la inteligencia artificial y este aprendizaje automático se utiliza. Yo aquí solamente estoy poniendo ejemplos muy específicos, pero todo esto tiene aplicación en el ámbito del derecho y sobre eso vamos a hablar más adelante, cuál es la importancia de los abogados, de la capacitación de los abogados en todas estas herramientas tecnológicas actualmente emergiendo en el mundo del derecho. Tenemos también los asistentes virtuales y chatbots en el asesoramiento legal. Brindan asesoramiento legal básico y pueden responder preguntas frecuentes de los clientes. Pueden proporcionar información legal rápida y precisa. Hoy por hoy el uso de estos asistentes virtuales está muy generalizado, no solamente en los escritorios jurídicos, sino en casi todas las, digamos, las empresas que venden bienes, que prestan servicios, tienen los chats que automáticamente responden y se entrenan para eso. Fíjense, Do Not Pay brinda asesoramiento legal en diferentes áreas, como disputas de multa de estacionamiento, reclamaciones de seguro y solicitudes de indemnización por vuelos cancelados. Entonces, este tipo de asesoramientos son asesoramientos básicos que pueden dar estos chatbots. Pero al final, lógicamente, el abogado es el que en definitiva es el que puede atender un caso en particular. Acuérdense, y insisto en ello, que estos son exclusivamente herramientas para ayudar, para hacer más eficiente y más productivo el ejercicio de la abogacía y todo lo relacionado con ese mundo judicial. También tenemos aplicaciones, tenemos plataformas de traducción legal automática que se utiliza para traducir documentos legales de un idioma a otro. Esto es especialmente útil en casos internacionales o en países con varios idiomas oficiales, donde la traducción precisa y rápida es esencial. Entonces, por supuesto, insisto, son solamente ejemplos. Hay muchísimas aplicaciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático que se pueden utilizar en el derecho. Blockchain y contratos inteligentes. Hoy por hoy, este ámbito de los contratos inteligentes es sumamente interesante y definitivamente necesitamos abogados especialistas en contratos inteligentes, que sepan lenguaje de programación, que sepan cómo funciona eso. Aquí una panorámica general. ¿Cómo funcionan los contratos inteligentes basados en blockchain? Entonces, primero que esta tecnología proporciona una infraestructura segura y descentralizada para el almacenamiento y la verificación de información legal, garantizando la integridad de los documentos, la trazabilidad de las transacciones, es decir, su historial, cómo nació esa transacción, cómo se fue desarrollando y cómo culmina, al igual que la transparencia en los procesos judiciales. Un contrato inteligente es un acuerdo entre dos personas o entidades escrito en lenguaje de programación programado para ejecutarse automáticamente. Los términos y condiciones acordados entre las partes, incluyendo sanciones por incumplimiento, se ejecutan en blockchain, lo que implica que se almacenan en una base de datos y no pueden modificarse. Ya cualquier contrato que utilice esta tecnología, al utilizar el blockchain, al utilizar estas cadenas de bloques, ya no pueden ser objeto de modificación entre las partes. Cada parte utiliza generalmente una billetera digital o wallet, que es una aplicación o plataforma que permite almacenar, administrar y transferir criptomonedas de manera segura. Las transacciones también son procesadas en blockchain, lo que automatiza pagos y contrapartidas. Voy a poner un ejemplo sobre los que no están familiarizados con estos contratos inteligentes que hoy por hoy se están utilizando muchísimo a nivel mundial, sobre todo en los comercios internacionales, donde tenemos personas que están ubicadas en distintos países del mundo, tanto en los contratos de importación y exportación de mercancías, por ejemplo, y precisamente en base a eso les puse este primer ejemplo. Una operación de compraventa de mercancías a ser exportada. En el contrato se describe la transacción, se detallan cuáles son los productos a exportar, su cantidad, características y cualquier información relevante. Cuáles son las condiciones de entrega, se establecen los términos de entrega, como el lugar de entrega, los plazos y la responsabilidad de cada parte. Ahí se va previendo absolutamente todo y todo eso está escrito en lenguaje de programación. Precios y pagos, se acuerda el precio de los productos y las condiciones de pago, generalmente en criptomonedas o monedas digitales para facilitar la transacción. Seguros
seguro y aduanas, se especifican los requisitos de seguro y aduanas, asegurando el cumplimiento de las regulaciones internacionales. Resolución de disputas, se establece un mecanismo para resolver cualquier disputa que pueda surgir durante la operación, como la mediación o el arbitraje. Entonces, ellos son contratos que se ejecutan, o sea, usted establece los términos y condiciones y usted se somete a ellos. Y, por ejemplo, si entonces, como vamos a ver en los siguientes ejemplos, en el caso, por ejemplo, de los contratos de seguro, se hacen los términos y condiciones, al realizar el pago de la prima en criptomoneda, el contrato se activa automáticamente y durante el viaje, si ocurre un evento cubierto, el contrato verifica la información y realiza el pago. Es decir, ellos las sanciones ante los incumplimientos, ahí se establece la forma como deben ser cumplidas las obligaciones, qué pasa si hay retardos, si hay demora en la entrega, etc. Todo eso se pacta entre las partes y se lleva, digamos, a estos contratos inteligentes. También se pueden hacer contratos inteligentes de arrendamiento, se incluyen siempre los términos y condiciones, se establece, normalmente se utiliza, por supuesto, criptomonedas. Los pagos de depósito y alquiler se realizan con estas criptomonedas, registrados automáticamente en el contrato. El contrato inteligente gestiona los pagos mensuales y aplica sanciones en caso de retraso o falta de pago, eliminando intermediarios y posibles disputas. Finalmente, estos contratos inteligentes inclusive se utilizan en el ámbito electoral y así un contrato inteligente en una votación o elección permite identificar al votante y emitir votos seguros y transparentes a través de una plataforma basada en blockchain. Los votos se registran en la cadena de bloques y se cuentan automáticamente al finalizar determinando al ganador de forma inmutable. Esto elimina la manipulación de votos y la necesidad de intermediarios. Insisto que toda esta tecnología blockchain hay que conocerla, hay que estudiarla, hay que manejarla. El abogado tiene que especializarse en el campo y esto es como todo. En todas estas materias tecnológicas va a haber especializaciones en cada uno de los ámbitos. En el caso mío particular, yo estoy tratando siempre de indagar y de especializarme al máximo en lo que son las evidencias electrónicas y las pruebas electrónicas y las evidencias digitales, todo lo que tiene que ver con eso, en los juicios telemáticos. Pero, por supuesto, los que no ejercen materia penal, ejercen otro tipo de materia, tienen amplísimo margen, un amplio espectro para dedicarse de verdad a todos estos estudios y convertirse en abogados digitales especialistas en determinadas áreas. Sobre ese tema vamos a volver más adelante. Aquí vamos entonces con las cosas más interesantes que hoy por hoy se están planteando a nivel mundial, a nivel internacional, sobre el uso de la realidad virtual en la presentación de pruebas y recreación de escenarios, igual con la realidad aumentada. ¿Qué es la realidad virtual? Es una tecnología que permite a una persona sumergirse en un entorno virtual generado por computadora. A través del uso de dispositivos como auriculares y controladores especiales, los usuarios pueden experimentar una sensación de presencia e interactuar con un mundo digital tridimensional. La realidad virtual crea una experiencia inmersiva y puede utilizarse para simular escenarios y entornos reales ficticios. Utiliza herramientas tales como lentes especiales y cascos que están relacionados con el Internet de los cuerpos. Este otro tema bien interesante, lo que tiene que ver con el Internet, está el Internet de las cosas, que lo vamos a ver más adelante, pero en el Internet de los cuerpos, y solamente quería hacer una pequeña referencia a eso, hoy por hoy entonces ya el cerebro humano se va a utilizar como una interfaz. De hecho, Neuralink, la empresa de Elon Musk, acaba de ser autorizado la semana pasada, hace pocos días, para poder empezar a implantar chips en cerebros, en el cerebro humano. Eso, claro, eso tiene sus ventajas y desventajas. Eso es un asunto bastante delicado porque, bueno, se habla de que el Internet de los cuerpos, cuando es invasivo, porque es invasivo, por supuesto, cuando es invasivo, definitivamente es peligroso. Eso vamos a verlo en otra conferencia en algún momento, pero yo digo que están relacionados con el Internet de los cuerpos porque este tipo de experiencias virtuales, esos cascos que uno utiliza o esas gafas o lentes, realmente pueden causar en el individuo unas emociones indescriptibles. Por eso es que yo hablo
que están relacionadas con Internet de los cuerpos, pero ese es otro tema. Solamente quería dejárselo aquí, dicho sea de paso, como dice uno. Para entender qué es realidad virtual y todas estas tecnologías nuevas que se están aplicando en el mundo del derecho, yo me permití conseguirles y proporcionarles estos videos, que a continuación les voy a presentar, empezando por qué es realidad virtual. Ahí les dejo el video. La realidad virtual es un entorno de escenas o objetos de apariencia real. La acepción más común se refiere a un entorno generado mediante tecnología informática que crea en el usuario la sensación de estar inmerso en él. Este entorno es contemplado por el usuario a través de un periférico que normalmente son unas gafas o un casco. Este puede ir acompañado de otros dispositivos como guantes o trajes especiales que permiten una mayor interacción con lo que le rodea. En cualquier caso, siempre hay una máxima: sumergir al usuario en un mundo alternativo y hacer que sea partícipe del entorno. La realidad virtual. Bueno, eso es lo que es realidad virtual. Quise ponerlo y le estoy poniendo varios ejemplos para entenderlo muchísimo mejor todos estos conceptos, ¿no? La realidad aumentada combina elementos virtuales con el entorno real a través de dispositivos como teléfonos inteligentes o gafas especiales o lentes. En el ámbito judicial se utiliza para recrear escenarios de crímenes o accidentes, reconstruir eventos y realizar visitas virtuales a lugares relevantes. También se emplea en la capacitación y simulación de juicios para abogados y jueces. La realidad virtual y la realidad aumentada mejoran la comprensión de los hechos, la presentación de las pruebas y la formación legal. Vamos a ver ahora cómo es en la realidad esta realidad, valga la redundancia, aumentada. La realidad aumentada agrupa aquellas tecnologías que permiten la superposición en tiempo real de imágenes, marcadores o información generados de forma virtual sobre el mundo físico. Así se crea un entorno en el que la información y los objetos virtuales se relacionan con el entorno físico. Esto ofrece una experiencia diferente al usuario y puede llegar a pensar que los objetos forman parte de su realidad cotidiana. Por ello, son muchos los que la consideran una nueva lente para ver el mundo y de ahí el calificativo de aumentada. Los adelantos de los dispositivos y especialmente los de los smartphones han dado lugar a que hoy en día podamos disfrutar de esta tecnología de forma generalizada. Pero el elemento esencial es la conectividad permanente que potencia el uso de estos dispositivos. Para ello, son necesarios 4 ingredientes básicos. El primero de ellos es un elemento que capture las imágenes reales, como por ejemplo una cámara. También se necesita un elemento sobre el que proyectar las imágenes reales con las sintetizadas, como por ejemplo un ordenador, un móvil o una consola. Además, es necesario un elemento de procesamiento o varios de ellos que funcionen conjuntamente. Esto sirve para interpretar la información del mundo real que recibe el usuario. Después, genera la información virtual que cada servicio necesite y la mezcla de forma adecuada. Finalmente, también es necesario un elemento activador de la realidad aumentada. En un mundo perfecto, sería la imagen que estén visualizando los usuarios, ya que a partir de ahí el sistema debería reaccionar. Ok, fíjense, ahora, bueno, eso es realidad virtual, realidad aumentada. Y bueno, ¿cómo se aplica entonces en la práctica del derecho? ¿Por qué es tan importante? Ya lo vamos a ver. Ok. Las realidades virtuales aumentadas en el ámbito judicial. Reconstrucción de escenas del crimen. En algunos casos se ha utilizado la realidad virtual para recrear escenas del crimen de manera tridimensional, lo que permite a los jueces, jurados y abogados tener una visión más precisa y detallada de los eventos ocurridos. Miren este video tan interesante y las pruebas que se hicieron. Tras años viendo series policíacas, todos sabemos que muchas veces los jurados no tienen toda la información necesaria, ya que solo pueden apoyarse en testimonios y fotografías para hacerse una idea general del crimen. Por fortuna, esto está a punto de acabar, ya que un equipo de ingenieros ha creado una herramienta que trasladaría a los jurados a la escena del crimen, todo ello con el fin de poder vivir y experimentar de forma realista lo ocurrido.
De esta forma, inspeccionar las escenas del crimen con realidad virtual podrá ayudar a los jurados a tomar mejores decisiones en los juicios. Para validar esta tecnología, los investigadores han construido un experimento. Seleccionaron a 2 grupos de 15 participantes y les presentaron el mismo escenario, a unos con realidad virtual y a otros con fotografías. Al medir el impacto de esta tecnología, el equipo responsable descubrió que la realidad virtual llevaba a los participantes a un veredicto diferente y más consistente que los que solo se habían basado en fotografías. La interactividad de la realidad virtual permitió a los miembros del jurado examinar la escena del crimen de una manera que tenía sentido para ellos, ayudándoles a reconstruir de forma coherente los acontecimientos en sus cabezas. Su capacidad de permitir a los participantes ver el punto de vista del acusado también fue especialmente impactante, ya que el hecho de poder ponerse en la posición del acusado puso en duda el argumento de la defensa. Fíjense este asunto tan interesante. Los abogados tenemos que especializarnos en todas estas tecnologías, porque en el futuro cercano esto es lo que se va a imponer. Realidades virtuales, realidades aumentadas, y ahorita vamos a ver más adelantico el metaverso, que ya de hecho se está aplicando. Por eso es tan importante y tan necesario que tomemos conciencia de verdad de la importancia que estas tecnologías representan hoy por hoy en el ejercicio de la abogacía. Tras años En bien. el caso, fíjense, las realidades virtuales y aumentadas en el ámbito judicial, tenemos entonces, se utiliza en simulaciones de juicios, se han desarrollado simulaciones en realidad virtual para permitir a los abogados practicar sus argumentos y presentaciones en un entorno virtual similar a una sala de audiencias. Esto puede ayudar a mejorar las habilidades de litigio y preparación, sin duda alguna. Capacitación y formación legal. Las realidades virtuales y aumentadas se utilizan en programas de capacitación para abogados, jueces y otros profesionales del ámbito jurídico. Estas tecnologías ofrecen experiencias interactivas y realistas para aprender sobre procedimientos legales, ética profesional y otros aspectos relevantes. Visitas virtuales a lugares de interés. En algunos casos se ha utilizado realidad virtual para permitir a los jueces y abogados realizar visitas virtuales a lugares relacionados con un caso, como una propiedad o una escena del crimen. Esto puede facilitar la comprensión y evaluación de la evidencia y sin lugar a dudas que lo va a ayudar a esto, va a facilitar definitivamente comprender mejor qué fue lo que ocurrió. La reconstrucción de los hechos va a ser totalmente diferente a como la conocemos hoy en día, por lo menos a nivel de estos juicios penales, que es tan importante esa reconstrucción de hechos. Y repito, eso va a requerir que los abogados nos preparemos especialmente también en el funcionamiento y en la confiabilidad de todas estas tecnologías, porque eso hay que saber qué tan confiables son estas tecnologías en un determinado momento, si fueron utilizadas bien o no. Son muchos retos que se plantean, los vamos a ver también un poco más adelante. Fíjense, en el caso de George Floyd, este es el caso famoso que ocurrió hace unos años, donde un policía, ahí lo están viendo en la gráfica, cuando George Floyd se quedó asfixiado porque el policía le puso la rodilla ahí en el cuello. Y bueno, durante el juicio por el asesinato de George Floyd en 2020 se utilizó una tecnología de realidad virtual, Matterport, para recrear la escena del crimen. Los fiscales presentaron una reconstrucción tridimensional en realidad virtual que permitió a los jurados tener una perspectiva inmersiva de los eventos y ayudó a comprender mejor las circunstancias que rodearon la muerte de Floyd. El exoficial de policía Derek Chauvin fue declarado culpable. La utilización de esta tecnología de realidad virtual en ese caso fue considerada un hito significativo en la presentación de evidencias en un caso de alto perfil y generó un debate sobre el papel de la realidad virtual en el sistema judicial y su impacto en la toma de decisiones. Impacto que definitivamente lo van a tener en un futuro muy, muy cercano. Las realidades virtuales y aumentadas, seguimos aquí en el ámbito judicial, también tenemos estos casos de presentación de pruebas y evidencias. Estas realidades se han utilizado para presentar pruebas y evidencias de manera visualmente impactante y convincente en los tribunales. Estas tecnologías pueden ayudar a mostrar de manera más clara y comprensible
información compleja como modelos tridimensionales, gráficos o reconstrucciones. Vean a continuación este video. Nos encontramos en el escenario de un ciberdelito. A través de gafas de realidad aumentada, los futuros guardias civiles pueden formarse en la investigación y resolución de casos. Para aprender a utilizar los protocolos para analizar la escena de un crimen. Para ello, en el mundo virtual cuentan con el material necesario para evaluar y recoger todo tipo de pruebas. Huella dactilar que se está, en un momento, un compañero está alumbrando mientras el otro compañero la está procesando y ha procedido a ponerle el marcador. Documentarlas. Se toman por último fotografías, volvemos a abrir el maletín. Y registrarlas en el software del simulador. Se llevarían consigo el maletín virtual con todas las evidencias y los indicios procesados. Y aunque el proyecto no puede aplicarse en la vida real, sí es una herramienta imprescindible para saber actuar en el escenario de, por ejemplo, un crimen. Sirve para todo tipo de delito y sirve para todo tipo de escenario y para todo tipo de muestra, huella o vestigio que se encuentre en el escenario de un crimen. Fíjense que, y hacia eso vamos. Yo lo que quiero decirle con todas estas cosas y con todos estos ejemplos que le estoy colocando, que hacia eso vamos. Vamos a una tecnología en todos los ámbitos del ámbito judicial. Y en el penal va a tener, por supuesto, un impacto muy significativo en la resolución de los casos, en la posibilidad real de llegar a lo que se llama la verdad histórica o verdad verdadera. Cada vez nos vamos a ir acercando más a esa posibilidad, y eso gracias a la tecnología. Entramos ahorita en el famoso metaverso. ¿Qué es el metaverso? El metaverso es un espacio virtual en el que las personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales en tiempo real. El metaverso puede incluir elementos de la realidad virtual, realidad aumentada y otras tecnologías inmersivas. Es un concepto amplio que se refiere a entornos virtuales compartidos y en constante evolución. El metaverso se puede considerar como una forma de realidad virtual extendida, ya que va más allá de un entorno individual y permite la interacción social y la colaboración en línea. Ejemplos de metaverso populares son Decentraland, Second Life y Roblox. Y ahorita van a entender lo mejor cómo funciona en la práctica el metaverso. Fíjense, si usted busca su computadora, usted busca Decentraland. Y por supuesto usted se registra y usted forma parte ya de ese, lo admiten, o sea, hace todo el proceso de ingreso, pues. Y usted hace su avatar y usted interactúa con las demás personas que están ahí en Decentraland. Decentraland es un metaverso basado en tecnología blockchain. Los usuarios pueden adquirir parcelas de terreno virtual dentro del mundo de Decentraland, donde pueden construir, crear y monetizar su contenido. Decentraland ofrece una experiencia de realidad virtual y permite la interacción social, la exhibición de arte digital, el comercio virtual y la participación en eventos y juegos. O sea, usted participa ahí en ese mundo con su avatar. Usted llega, usted puede comprar, en realidad compra con criptomonedas, usted compra y vende parcelas. Eso va más allá de esos jueguitos que se popularizaron mucho en la época de la pandemia, que si siembro una flor o una mata, y esto es mucho más allá. El metaverso combina, digamos, todo este tipo de tecnologías para hacer una experiencia, bueno, un mundo. Usted se sumerge en un mundo a través de un avatar que usted mismo crea. Y eso también tiene actualmente aplicación, y está teniendo aplicación a nivel mundial, de hacer juicio en el metaverso. En Colombia, en febrero del 93, se convirtió en el primer país latinoamericano. ¿Cómo desenchufaste esto? Perdón. Que se realizó un juicio en el metaverso. Les voy a poner este video, esta información que fue muy interesante y apenas es de unos meses. Fíjense. Buenos días para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es María Victoria Quiñones. Se llevó a cabo la primera audiencia virtual dentro del metaverso en Colombia. El Tribunal Administrativo de Magdalena fueron quienes iniciaron esta primera audiencia judicial. Esta reunión surgió después de que la parte demandante del caso solicitara al despacho realizar la audiencia bajo esta modalidad.
El tribunal aceptó la solicitud luego de que recibiera el visto bueno de la Procuraduría, la Policía Nacional y la parte demandada. Dicha audiencia se transmitió en vivo y se está realizando por medio de Meta Platforms Inc., específicamente por su aplicación virtual y gratuita Horizon Workrooms. Los participantes de la sesión contaron con un avatar creado con anticipación, incluyendo a la magistrada, demandantes y defensores. Además, a la audiencia se conectaron más de 2.500 personas. Atendiendo el desarrollo descrito en el artículo 2 de la Ley 527 del año. Asimismo, la idea de que el metaverso es una herramienta que puede facilitar el acceso a la administración de la justicia y que su uso puede agilizar las actividades judiciales fue reiterada varias veces durante el encuentro. ¿Qué opina de la primera audiencia virtual del metaverso? Precisamente es bueno uno ver estas cosas y traté de hacerlo de esta presentación de lo más didáctico posible, porque sé que todavía a muchos nos cuesta entender cómo funcionan todos estos asuntos, pero hacia allá vamos, sin duda alguna, y todos tienen sus pros y sus contras, pero al final vamos. Inclusive yo leí algunas entrevistas que se le hicieron a los participantes de este primer juicio en Colombia, y varios de ellos, que se sentía inclusive mucho más real que una audiencia en físico. ¿Para qué requerimientos se requieren para el metaverso? El juicio en el metaverso requiere de una tecnología de realidad virtual, dispositivos adecuados y una plataforma específica. Los participantes pueden conectarse desde diferentes ubicaciones físicas a través de dispositivos de realidad virtual. Durante el juicio, los avatares pueden comunicarse a través de voz de inteligencia artificial, voz humana, que puede ser su propia voz, o texto en tiempo real, que pueden estar chateando. Los participantes necesitan dispositivos de realidad virtual, conexión a internet de alta velocidad, micrófonos y auriculares, y posiblemente cámaras web. Además, se requiere un software o plataforma de metaverso que admita juicios virtuales. Por supuesto que todo esto hay que regularlo, hay que familiarizarse con él. Los abogados que participen en este tipo de juicios tienen que dominar, digamos, todas estas tecnologías, pero ese es el futuro. Quizás no sea todavía una realidad esos juicios, pero ya están empezando. Y lo que estamos hablando aquí son tecnologías emergentes, tecnologías que están empezando a adoptar, pero que al final van a terminar imponiéndose. Eso no les quepa la menor duda. Estamos en un mundo completamente digitalizado y hacia allá vamos y seguimos. Muy bien. También tenemos ahora el Internet de las cosas y dispositivos conectados en la recopilación de evidencias digitales. Se usan sensores y dispositivos inteligentes para obtener evidencia digital. La utilización de dispositivos de inteligencia de Internet de las cosas, como cámaras de vigilancia, drones, sensores y dispositivos portátiles, pueden generar datos y evidencias digitales relevantes en casos judiciales. Estos dispositivos pueden proporcionar información precisa y detallada que respalde o refute reclamaciones y testimonios. En 2019, tuvo un ejemplo, hubo un caso en los Estados Unidos donde la policía solicitó a Amazon las grabaciones de un audio de dispositivo hecho en relación con un asesinato. Amazon inicialmente se negó a entregar las grabaciones alegando protección a la privacidad del usuario. Sin embargo, el propietario del dispositivo finalmente dio su consentimiento para que se compartieran las grabaciones y estas fueran utilizadas como evidencia en juicio. Ya vamos a ver un ejemplo claro de cómo Alexa se convirtió en testigo auricular de un crimen. Acuérdense que el testigo es ocular o auricular, escucha o ve. En este caso, está escuchando. Les pongo este video. Muy bien. La famosa asistente virtual de Amazon, Alexa, está siendo usada para brindar información de interés criminalístico en el caso de una muerte en extrañas circunstancias ocurrida en Hallandale Beach, en el sur de Florida. El pasado mes de julio, Adam Crespo fue detenido por agentes de la policía local tras la muerte de su esposa, Silvia Crespo, a causa de una herida de arma blanca en el pecho. Evidencia digital es importante. En este caso, específicamente, tenemos orden de reviso para dar a Amazon
para ver si hay evidencia digital en este caso. Los investigadores consideran que el dispositivo pudo haber grabado el audio del momento en que todo ocurrió, y eso podría servir para determinar los hechos con mayor precisión en la investigación. De acuerdo a Rod Soto, especialista en seguridad cibernética, quien conversó con La Voz de América vía Skype desde California, estos parlantes inteligentes cuentan con sensores que responden a la voz de comando del propietario. Estos dispositivos están constantemente escuchando y esta información es registrada. Puede que no la retengan. Retenerla significa que se queda grabada, pero esto se analiza. Es decir, el historial de comandos es lo que queda guardado en la nube donde se deposita la información y en el momento de la interacción se graba el audio. Y si se escucha el ruido ambiental, entonces hay la posibilidad de que tú puedas escuchar cosas que están ocurriendo cuando se dijo este comando. Entonces ahí es donde viene la posibilidad de que tú puedas escuchar, por ejemplo, el tono de una discusión como pudiera ser en este caso que se está tratando de determinar. Entonces, fíjese la importancia que puede tener en un determinado momento todos estos dispositivos electrónicos, incluyendo drones también. Se están utilizando muchos drones para hacer vigilancia a través de drones en determinados casos o sitios privados o sitios cerrados. Es necesario contar con una orden judicial. Entonces, de todo esto tenemos nosotros los abogados que empaparnos, saber, aprender, indagar, ver cómo funcionan todas estas cosas, porque hoy por hoy la mayoría de las evidencias digitales para resolver un caso en cualquier campo que estemos, civil, penal, mercantil, administrativo, generalmente va a tener como protagonista una evidencia digital, empezando porque el mayor, digamos, reservorio o recopilador de evidencias digitales son los teléfonos celulares, las tablets y las computadoras. Y ahí hay evidencia digital que puede ser jurídicamente relevante. ¿Cuáles son ventajas de adoptar las TIC emergentes del derecho? En primer lugar, mejora la eficiencia y agilidad de los procesos judiciales, acceso a información y recursos, mejora la toma de decisiones, mayor accesibilidad a la justicia. En cuanto al primero, las tecnologías de información y comunicación permiten automatizar tareas y procesos, agiliza la gestión de casos y reduce el tiempo y costos asociados a ciertas actividades. Con el uso de las TIC emergentes, los abogados pueden acceder rápidamente a una amplia gama de información legal y jurisprudencia. Mejora la toma de decisiones. Las TIC emergentes proporcionan herramientas avanzadas de análisis de datos y aprendizaje automático, lo que permite a los abogados obtener información y predicciones más precisas sobre los resultados de casos y tomar decisiones. Y también las TIC emergentes ayudan a superar barreras geográficas y económicas al permitir la resolución en línea de disputas y la prestación de servicios legales a distancia, lo que facilita el acceso a la justicia para aquellos que enfrentan dificultades para desplazarse o costear servicios tradicionales. Es importante, entonces, ya vamos a ir concluyendo, es importante que estemos conscientes nosotros los abogados de hoy en día del poder de fuego que brinda la tecnología. Ese poder de fuego implica aprovechamiento del tiempo, búsqueda de información, elaboración de escritos y presentaciones, trabajar con la nube, con lo que se llama la computación en la nube, comunicación instantánea en tiempo real, recopilación inmediata de pruebas documentales y escritas, fotográficas, videográficas y sonoras. Entonces, tenemos que la tecnología, con la potencia de fuego que proporciona, es el pilar fundamental del ejercicio del derecho del siglo XXI. Hay que transformarse en ciberabogado o abogado centauro. Ya vamos a ver qué concepto yo tengo de abogado centauro. El centauro simboliza la integración perfecta, armónica de lo mental y lo físico. El centauro no es un jinete que ha dominado el caballo, sino un jinete que es uno solo con su caballo. Es decir, psique, soma, mente y cuerpo van en la misma dirección. Yo le voy a rápidamente una anécdota. Cuando Garry Kasparov, uno de los ajedrecistas, fue campeón mundial de ajedrez de nacionalidad rusa, él ha sido considerado uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos. Él en 1996 estuvo en un campeonato
digamos, una contienda con Deep Blue. Deep Blue fue una inteligencia artificial, una computadora que ideó IBM para precisamente enfrentarse. Era el enfrentamiento entre la inteligencia humana y la inteligencia artificial. Y eso causó muchísimas expectativas. En ese primer encuentro, Kasparov le gana a la inteligencia artificial a la computadora. Le ganó por un punto. En ajedrez ustedes saben que cada partida ganada es un punto, cada partida empatada es medio punto, pero le ganó al final por un punto y ganó. IBM, como dice uno, largó, en Venezuela se picó. IBM dijo, bueno, te voy a hacer una super mega computadora todavía más potente para la revancha. Y efectivamente la revancha vino en el año de 1997 y en esa oportunidad esa supercomputadora mejorada le ganó a Kasparov. Pero ¿cuál es y a dónde quiero llegar yo con todo esto? Al final, cuando entrevistan a Kasparov y empieza el asunto y tal, ¿qué fue lo que él dijo? ¿Por qué la computadora le ganó a él? No porque la computadora hubiese sido más inteligente que él, sino porque la computadora tiene más poder de fuego. Puede pensar millones de jugadas en segundo y el cerebro humano no. Y esa es la gran diferencia. Entonces, la potencia de fuego de las computadoras es prácticamente insuperable por poseer mayor cantidad de información disponible en segundos. No porque sean más inteligentes que los humanos. Y quedó en suspenso. ¿Por qué? Porque imagínense solamente, y yo soy partidario de que eso es así. Imagínense ustedes a Kasparov utilizando una computadora a su lado, formando un equipo, el humano, la computadora, y enfrente la supercomputadora más potente del mundo con esta nueva tecnología que hay, etcétera. ¿Quién va a ganar ese encuentro? En principio, por supuesto que son especulaciones, yo me inclino a que Kasparov con su supercomputadora de apoyo sería invencible. Pero bueno, son cosas que quedan a la imaginación y lo que quiero entonces decirle con este ejemplo es que cuando usted se ayuda de la tecnología, usted tiene que ser un mejor abogado. Usted va a ser un abogado mucho más productivo, más eficiente. Y por eso es que entonces que yo hablo del abogado centauro. El término abogado centauro simboliza la fusión de las habilidades legales tradicionales con las habilidades tecnológicas, destacando la importancia de utilizar la tecnología en la práctica legal. Un abogado centauro combina el conocimiento tradicional del derecho con la especialización en derecho digital y aprovecha las soluciones tecnológicas disponibles, LegalTech. Entonces, usted tiene que especializarse tanto en derecho digital como en LegalTech, necesariamente. Y ojo, repito, cada especialidad tecnológica requiere de estudio, requiere de dedicación. Uno tiene que especializarse en una determinada actividad tecnológica. Pero lo importante es que tiene que tener presente que la tecnología hoy por hoy es la que va a dominar el ejercicio profesional del derecho y, por supuesto, cantidad de ámbitos en la vida cotidiana. Casi para terminar, hoy por hoy también hay que tener en cuenta que hay muchísimas especializaciones para abogados. Yo soy de los que cree también que los abogados no vamos a ser sustituidos por la inteligencia artificial. Los abogados vamos a tener que especializarlo en manejar técnicas de inteligencia artificial y de toda esa tecnología emergente, porque el abogado va a tener otro tipo de trabajo, de funciones. Programador de sistemas legales basados en inteligencia artificiales, especialistas en solución de disputas en línea, abogados de producto, expertos en la creación de productos digitales, pueden anticipar y corregir riesgos legales en la concepción de productos. Este tipo de abogados tienen necesariamente que especializarse y estudiar programación, lenguaje de programación. Es decir, uno se va especializando en el área que quiere desarrollar. Pero el campo para los abogados hoy por hoy que abre la inteligencia artificial y todas estas tecnologías definitivamente es un campo bastante importante y bastante amplio. Abogado experto en ciberseguridad puede determinar vulnerabilidades de seguridad digital de una compañía, resolver incidentes al respecto. Abogado computacional, programa nuevos instrumentos jurídicos como contratos legales inteligentes, fiducia inteligente, sistemas de internet legal de las cosas, entre otras. Es decir, vamos a tener una amplia gama de especializaciones para lo que son los abogados digitales.
abogado especialista en protección de activos digitales, etc. Muy bien, ya terminando entonces ya vamos casi la hora, llegando a la hora. ¿Cuáles son los desafíos? Primero, la resistencia al cambio. Abogados y actores del sistema judicial pueden resistirse a adoptar nuevas tecnologías debido a su arraigo en métodos tradicionales. Yo soy un abogado tradicional que emigré a lo digital. Y eso es lo que, por lo menos los abogados ya de mi edad, debemos hacer. Para los que son los nativos digitales, es decir, los que nacieron ya con la tecnología, ya es mucho más sencillo, porque obviamente ellos nacieron y crecieron con la tecnología. El nativo digital es el que le dice al correo, ya el correo electrónico le dice correo tradicional, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es otro desafío? La privacidad y seguridad de los datos. El uso de las TIC emergentes implica el manejo de grandes cantidades de datos sensibles, generando preocupaciones sobre la privacidad y seguridad. Hay que implementar tecnologías emergentes porque hay que superar los desafíos para proteger la privacidad y datos personales de las partes involucradas en procedimientos judiciales. Hay que buscar cómo se garantiza el acceso equitativo, garantizar el acceso igualitario a la justicia a través de las TIC, evitando desigualdades y brechas digitales, fiabilidad y precisión, asegurar la confiabilidad y transparencia de las TIC en la toma de decisiones judiciales, evitando sesgos, capacitación y adaptación, superar desafíos de capacitación y adaptación para que profesionales judiciales utilicen eficazmente nuevas tecnologías. Costos y recursos. La implementación de las TIC emergentes requiere inversiones significativas en infraestructura, software, capacitación y mantenimiento. Regulación legal, yo diría lo más importante. Es necesario establecer normativas adecuadas para el uso de las TIC en la abogacía y garantizar el cumplimiento de las normas de privacidad y protección de datos. Principios éticos. Los principios éticos de la inteligencia artificial adoptados en la conferencia de Asilomar de 2017 pueden ser valiosos al legislar sobre el uso transparente y responsable de la tecnología. Bueno, todos estos son desafíos que hay que enfrentar y superar y se van a imponer al final. Yo insisto, a pesar de esa resistencia al cambio que tenemos, ese cambio ya está en plena marcha y en pleno apogeo. Fíjense rápidamente, les digo, Estonia ha implementado en su sistema judicial tecnología blockchain, Singapur, inteligencia artificial y análisis de datos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha implementado herramientas de inteligencia artificial para facilitar el análisis y clasificación, en fin. Eso poco a poco a nivel mundial todo se está abocando a la implementación de estas tecnologías emergentes en sus sistemas judiciales. Finalizamos con esta conclusión. Las tecnologías de información y comunicación emergentes como la inteligencia artificial, el blockchain, la realidad virtual, la realidad aumentada, el metaverso y el Internet de las cosas están transformando la actividad judicial de los abogados. Estas tecnologías ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la eficiencia, la precisión y la experiencia en el ejercicio del derecho, pero también presentan desafíos que deben ser abordados para su implementación exitosa y ética, especialmente el relacionado con su urgente regulación legal, que definitivamente es lo que hoy por hoy urge abordar, urge que los gobiernos que están, por lo menos en el ámbito judicial, establezcan las normativas necesarias, adecuadas para regular la entrada, uso y funcionamiento de todas estas tecnologías. Bueno, espero haberles dado una visión bastante amplia de todo este asunto. Hay que estudiarlo, hay que profundizarlo. Muchísimas gracias por su atención, de verdad. Y ahí están mis redes sociales. Mi Instagram es José Luis Tamayo Rodríguez, @ José Luis Tamayo Rodríguez el Instagram. También tenemos el de Abogados Tamayo. Mi correo electrónico, jolutaro1958@gmail.com, y mi celular +521-442-7070156. Muchísimas gracias por su atención y por supuesto estoy dispuesto a responder a todas las preguntas que ustedes a bien tengan a hacer. Gracias nuevamente. Doctor Tamayo, muy agradecido por esta excelente exposición. Desde aquí le aplaudo y estoy seguro que todos los que estamos acá también estamos contestes en eso, por esta, en estos puntos de iluminación sencillos y cómo ese cruce de datos de información hacen un cúmulo de elementos interesantes que nos llevamos. Si llegamos con 3 preguntas, resolvimos una y nos vamos con 10. Y encendimos
opina del conocimiento y del interés por la transformación? Vamos a hacer un ciclo de preguntas ahora, en la cual se pueden hacer de manera verbal, se puede hacer de manera escrita, pero levantando la manito me hacen saber, por favor. Luego, la doctora Benes va a enviar un saludo, que está aquí la secretaria general de la FIA, y también va a hacer una invitación especial que tiene la FIA para dentro de varias semanas, para la cual particularmente todos están invitados. Entonces, hay una pregunta, doctor Tamayo, que están haciendo desde Venezuela, Estado Táchira, un poco larga, pero interesante. A ver, saludos desde San Cristóbal, Estado Táchira, Venezuela. Dice Johnny Chacón, mi duda referente a este importante tema es, en cuanto a las grabaciones de audio y video que almacenan los dispositivos electrónicos, como los televisores y teléfonos inteligentes de forma automática, sin que el usuario active de manera directa la grabación de esta información es almacenada en las bases de datos de las empresas. Mi duda, concretando, es, ¿hay alguna manera de acceder a estos datos? ¿Existen antecedentes en cuanto a esto? Adelante, doctor. Bueno, fíjense, en primer lugar, todos esos dispositivos de Internet de las cosas, tipo Alexa, Siri o cualquiera de esas inteligencias artificiales que sirven en el día a día de nuestros hogares, sobre todo, plantean estas cuestiones. Fíjense que en el caso, ya no sé si el colega vio la parte de que se utilizó Alexa como un testigo auricular por la posibilidad que tenía de haber grabado posiblemente hechos que pudieran esclarecer el crimen que se cometió en la casa donde estaba ese dispositivo. Ahí el punto interesante es que hay mucha opacidad en las grandes tecnológicas en realmente decir qué es lo que ellos guardan o no guardan. Es decir, qué es lo que realmente queda grabado o no. Porque de que queda grabado algo y que se registre, que se puede registrar, no es cierto, pero desde el punto de vista jurídico es necesario pedir información a esas tecnológicas para información a través de un tribunal, lógicamente. En el caso este que puse ahí el ejemplo de Alexa, Amazon se negaba rotundamente a suministrar esa información, precisamente porque quizá le está quitando la opacidad de ese velo oscuro que hay ahí sobre realmente hasta dónde ellos invaden nuestras privacidades, hasta dónde ellos graban nuestras conversaciones. Eso es, digamos, eso está como una nebulosa, ¿no? Pero la única posibilidad que se tiene es a través de los tribunales de justicia que soliciten esa información. Puede haber negativas para eso, pero esa es la única vía que tenemos para que esa evidencia, esa grabación de ese audio o esa imagen pueda llegar al tribunal. Pero entonces hay que solicitar información a las tecnológicas sobre los hechos que se requieren investigar. Gracias, doctor Tamayo. Aquí tenemos otro comentario de Armando Venegas. Dice, ¿dónde quedarán los derechos más esenciales como el derecho a la intimidad personal y familiar y a la reserva de la información personal? Si seguimos permitiendo con tanta ligereza que la tecnología siga penetrando y permanezca de manera activa en todo ambiente de la vida del ser humano. Bueno, ahí la respuesta le digo, eso va a quedar de cada quien hacer respetar su privacidad. Yo siempre lo he dicho, la privacidad va a depender de las personas. Fíjense, un ejemplo muy sencillito. Las redes sociales, Facebook, Instagram, Telegram, lo que usted quiera. Siempre hay posibilidad de resguardar su privacidad. Usted puede poner su perfil privado. O sea, hay elementos por lo menos para resguardar al máximo su privacidad. Y lo que usted quiera que no sea privado lo revela. Entonces, cuando usted sube una foto, cuestión de su vida íntima, su vida personal, eso depende de usted. Lógicamente que las tecnológicas nos están envolviendo. Yo siempre digo
cuando ustedes vayan a navegar a internet, no acepten las cookies automáticamente, porque ahí están buscando información, datos personales de nosotros. La moneda de intercambio hoy en día en toda esta materia relacionada con la privacidad y los datos personales, precisamente es lo que buscan las empresas. Ellos quieren captar sus datos, buscarlos, y usted tiene el primero llamado a hacer respetar sus datos, hacer respetar sus datos personales. Las leyes hoy por hoy, las que están vigentes sobre protección de datos personales, ayudan mucho para eso. Pero el primer garante y el que tiene que vigilar su privacidad es el mismo interesado, la misma persona que puede resultar afectada por una violación a su privacidad e intimidad. Muchas gracias, doctor. Hay felicitaciones, doctor, de diferentes partes, de parte de Nina Noriega, Magali Zambrano, la doctora Alicia Figueroa, Lisbeth Segers. Hay diferentes comentarios de la doctora María del Socorro Castañeda desde Barranquilla, muy atentos a esta exposición. Y hay una pregunta, doctor, que le voy a comentar acá. Respecto, usted comentó de los contratos inteligentes, de los cuales esto en contraposición o en referencia a los contratos tradicionales, pudiera haber un conflicto respecto a la voluntad que se manifiesta para contraer esos pactos. No, fíjate lo siguiente, el contrato inteligente va a reflejar la voluntad de las partes como si lo estuvieran haciendo en un contrato tradicional. Precisamente, y a eso voy, usted tiene que estar seguro que su voluntad quede plasmada en ese contrato inteligente. Y usted va a necesitar a un abogado especialista en blockchain que precisamente haga respetar cuál es su voluntad, porque como les expliqué por ahí, el contrato inteligente, después que digamos, se sube, vamos a llamarlo así coloquialmente, al blockchain, ya no hay forma de cambiarlo. Pero entonces los términos y condiciones que establecen las partes son las que deben reflejarse en el contrato inteligente. Lógicamente que se le dará a cada una de las partes un contrato en lenguaje natural, en lenguaje que todo el mundo pueda entender, y ese lenguaje natural, el lenguaje del contrato tradicional, se traduce a un lenguaje de programación, pero para saber yo, como interesado, como parte, tengo que tener mi asesor, tengo que tener mi abogado, eso como el especialista en eso, porque los contratos hoy por hoy fundamentalmente se utilizan mucho en la cuestión esta de los seguros y eso no son tan complicados como uno cree que pueda resultar, pero en definitiva, dependiendo de la mayor o menor complejidad del contrato, usted va a necesitar mayor o menor información sobre los pros y los contras, las ventajas y las desventajas. Lo importante es que haya una suscripción de ese contrato inteligente completamente informado de lo que se está haciendo y lo que significa y de su autoejecución, que es lo más importante de estos contratos. Los contratos como se autoejecutan, no hay más nada que hacer. Si se autoejecutó es porque se dio la condición para la autoejecución que las partes establecieron. Aquí lo que hay que establecer bien, dejar bien claro, saber qué es lo que se está firmando y qué es lo que se está llevando a ese lenguaje de programación. Gracias, doctor. Mire, la doctora Alicia Figueroa desde Barquisimeto, Venezuela. Ella hace comentarios respecto a, primero dice, muy didáctica a su conferencia, doctor, y hace una referencia a la preservación de la prueba digital y qué opinión le merece que lo haga un ente privado, una empresa privada como una que ella comenta en Brasil. En Brasil. ¿Qué bueno, fíjense, en principio las empresas o las empresas que se pudieran dedicar a ese tipo de actividades, yo las asocio que estén relacionadas con expertos informáticos. A nivel mundial existen, digamos, oficinas que tienen expertos informáticos privados que son especialistas en precisamente analizar y preservar y obtener evidencias digitales. ¿Cómo funcionaría eso? En principio sería que yo tenga una evidencia digital en mi, vamos a suponer en la nube, que quizás es lo puede ocurrir. ¿Cómo hago yo para sacar una evidencia digital que está en la nube si mis dispositivos, digamos, primarios se perdieron? Yo tengo que tener unas competencias
especiales para obtener y preservar esa evidencia digital. Es posible, dependiendo de la mayor o menor complejidad, que haya necesidad de buscar o no un especialista. Fíjate, Jesús, yo hoy por hoy me he dedicado mucho a estudiar la obtención, preservación y presentación de las evidencias digitales. Uno como abogado puede perfectamente preservar en una primera instancia sus evidencias digitales. Eso lo he dicho yo muchísimas veces. Si usted tiene que aprender a obtener y preservar de las redes sociales tradicionales, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, páginas web, usted tiene que aprender a preservarlas. Usted tiene que aprender a manejarlas. Cuando la cuestión se me complica mucho, por ejemplo, se me borró la evidencia, yo inclusive tengo posibilidades de utilizar programas para recuperar. Entonces, el abogado tiene que, digamos, aprender a hacer esos pasos previos iniciales. Que dicho sea de paso, y por cierto, me voy a hacer una autopropaganda. Yo tengo un programa en Instagram todos los miércoles que se llama Metaverdad, donde tratamos todos estos temas digitales. Y voy a hablar precisamente de ese tema, sobre cómo obtener y preservar las evidencias digitales. Los voy a invitar a un curso que estoy preparando, precisamente a solicitud. Eso, yo hice una encuesta en estos días con todos, digamos, mis seguidores de Instagram y abogados que me conocen. Y el tema más, digamos, más recurrente, que llevó el 84% de interés, fue precisamente el de la obtención y preservación de las evidencias digitales. Y eso es hoy fundamental. Claro, ya cuando la evidencia digital es muy compleja o muy complicada, es cuando entonces podrían buscarse expertos informáticos que se la preserven. Usted si cumple fíjese, la evidencia digital, si se cumplen todos los protocolos de obtención debidos, no va a importar, esa evidencia va a estar inmaculada. Cualquier experto informático posteriormente que se decida a un juicio va a poder corroborar que la información que obtuvo el experto, que obtuvo el abogado en su labor de investigación forense es cierta. Usted aplica los mecanismos como el código hash para preservar su integridad, su autenticidad. Hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta para preservar la evidencia digital. Y de eso se trata. Yo entonces el miércoles voy a anunciar un pequeño curso, un curso relámpago de 3 horas que voy a dar, muy sencillo, que invito a todos los abogados que lo hagan y va a ser accesible a todo el mundo de verdad. Pero ahí van a aprender cómo preservar de entrada, como usted como abogado, las evidencias digitales, cómo las obtiene, cómo las garantiza su integridad y después cómo enfrenta eso en el juicio y cómo hace valer su eficacia probatoria. Eso es muy importante. Y repito, hay casos en los cuales sí es difícil preservar determinadas evidencias, y sobre todo, por ejemplo, cuando un equipo se dañó completamente, los discos duros todavía dañados, quemados, o sea, yo me lo puedo llevar a un experto informático, los pueden rescatar. Ahorita, hoy por hoy, hay unas grandes tecnologías para, digamos, en el caso de los celulares, para vaciar información, para sacar la extracción física. Hacen 2 tipos de extracciones, física y lógica. Es decir, en el caso de la extracción física, sacan toda la memoria, toda la información que está ahí, aunque el equipo puede estar dañado. O sea, hay muchas cosas que sí tienen que hacerlas expertos debidamente capacitados para eso. Pero nosotros como abogados en las primeras de cambio, con celulares, con laptop, con tablet, podemos perfectamente preservar nuestras evidencias y hacer valer su eficacia probatoria. Gracias, doctor. La doctora Lourdes Vene, secretaria general de la FIA, está pidiendo la palabra. Adelante, doctora. Sí, adelante, sí. Gracias, Jesús. Doctor, felicitaciones por esta excelente realmente presentación y tan completa. Y como dijo usted y mencionaron antes también en el chat, nuestro colega y amigo Venegas, esto genera, digamos, muchas respuestas y mucha información, pero muchas preguntas también, ¿no? Y entre esas preguntas, digamos, hay algunas que tienen que ver con el uso de la herramienta, pero también con la conducta ética en el uso de la herramienta, ¿no es cierto? Pero otros aspectos que tienen que ver con el acceso a la justicia. Entonces, eso puede ayudar mucho, como usted bien ha explicado, en
el acceso a la justicia y en los casos y en la simulación de la escena del crimen y todo esto. Entonces puede ser una herramienta muy útil, pero también hay el otro lado, ¿no es cierto? Si no se maneja de una manera o se usa de una manera ética, también puede servir para manipular, digamos, el proceso, ¿no? Y la realidad en el proceso. Entonces, sobre eso le agradecería, que sé que tiene mucho ahí que compartir con nosotros, y que nos comente, y también el tema de la brecha, porque el tema de acceso a la justicia también a veces tiene que ver con recursos, ¿no es cierto? ¿Quién puede defenderse mejor? Y el tema es, con toda la brecha digital que existe, sobre todo en nuestra región, en ciertas partes del mundo, porque en otros es más balanceada la situación, ¿cómo eso afecta realmente el acceso a la justicia? Gracias. Gracias, doctora Lourdes. Fíjense lo siguiente. Esos, como yo ponía ahí al final en las láminas, son muchísimos retos y desafíos que tenemos que enfrentar y superar. Yo creo que en primer lugar, y respecto de la parte ética, y también de la parte práctica, es necesario la regulación, pero de inmediato. Nosotros estamos viendo ahorita, digamos, estos avances tecnológicos, estas cuestiones, un avance desbocado de todas estas herramientas, y no contamos con regulaciones precisamente que garanticen que ese tipo de brechas se van a cerrar. ¿Cómo hacer? Todo el mundo podrá acceder a eso, o sea, todo el mundo va a poder tener la posibilidad de participar en un juicio, en un metaverso. Es decir, son realmente retos que hay que enfrentar, y ahí yo pienso que la responsabilidad de los gobiernos en momento va a tener que buscar que las partes tengan igualdad de armas e igualdad de oportunidades para poder enfrentarse en igualdad de condiciones. Nosotros hay una teoría que se maneja por ahí, como dice la teoría de la carga dinámica de la prueba, que precisamente busca, bueno, el que tiene que probar más es el que tiene la posibilidad de hacerlo, ¿no? Entonces, pero definitivamente yo pienso que primero que nada se impone es regular todos estos aspectos. Nosotros en Venezuela, lamentablemente, tenemos muy pocas regulaciones sobre esta materia digital, y yo celebré hace poco, que fue una reciente normativa que está vigente desde del año pasado, 2022, donde por primera vez en Venezuela se hace un protocolo específico para la obtención de la evidencia digital, su tratamiento, su forma, o sea, y de verdad que es un protocolo que era muy necesario precisamente por todas esas, digamos, irregularidades que que cometen los funcionarios policiales, que no se cumplen. Y este protocolo, yo que me lo he estudiado y lo he revisado para adelante, de verdad que llena un gran vacío y contribuye muchísimo a que todo ese tipo de situaciones que se han venido presentando en los juicios, con el maltratamiento de la evidencia digital, su mal uso, eso se puede, por lo menos eso va a mejorar muchísimo. Y de ahí yo parto de que todo lo que sea regulado, y tiene que ser regulado, va a contribuir precisamente a disminuir esas brechas, a permitir un acceso equitativo a la justicia. Y por supuesto, el tema de los recursos es muy importante. Los países tienen necesariamente que invertir en todas estas tecnologías. Es imposible pensar, por ejemplo, un juicio del metaverso en un país que no tenga una capacidad, digamos, de internet buena. Hoy en Venezuela, lamentablemente, hoy por hoy tenemos una internet muy deficiente. Entonces, oye, son muchísimas desafíos que hay que enfrentar, y poco a poco se irán enfrentando. Ya otros países están mucho más avanzados. Ecuador, por ejemplo, yo estuve estudiando el sistema que tiene en Ecuador, y de verdad que el gobierno le ha implementado lo que son las audiencias, ha implementado buenos sistemas de internet, es decir, ha buscado la manera de que todo el mundo pueda tener un acceso a la justicia equitativo. Y eso es mucho responsabilidad de los gobiernos, y nosotros como abogados tratar de ayudar a presionar lo posible a nuestros, digamos, organismos gubernamentales, a que bueno, que esto hay que regularlo. Aquí a veces es tímido en muchos países esto, pero en otros países sí, la situación está muy avanzada. Entonces, bueno, ahí es un poco de todo para poder tener en realidad todas esas tecnologías emergentes en nuestros países de Latinoamérica, que son a veces tan difíciles de implementar. Pero bueno, ahí vamos. Yo celebro que Colombia, de verdad que Colombia tiene mucha tradición. Digamos, yo 3, 4, 5 años vengo escuchando a muchos colegas colombianos y de cómo se han especializado en esta materia, cómo la están manejando en ciberseguridad.
en todo esto relacionado. Pues fíjense que hacen ese juicio en el metaverso. O sea, a veces a uno le parece mentira que eso esté ocurriendo, pero está ocurriendo. Ahora, eso uno, bueno, pero eso hay que regularlo. Fíjense que aquí, por ejemplo, en el ejemplo que vimos ahí, ellos, las partes se pusieron de acuerdo. Bueno, ¿cómo vamos a hacer juicio? Vamos a hacer, y a falta de regulación, el juez, el director del proceso y las partes podrán ponerse de acuerdo, digamos, en la forma de implementar todo eso, pero eso tiene que ser regulado. Y los aspectos éticos, lo que se está planteando ahorita, vi ahorita hace poco, hace 2 o 3 días, un juez de Texas que prohibió totalmente cualquier presentación que fuera basada en inteligencia artificial y chatbot y cosas, porque no hay regulación. Y mientras no tengamos una regulación, es difícil que, bueno, que podamos tener unos resultados eficientes, creíbles sobre todo, porque como yo decía al principio, nada es lo que parece. Ya usted no sabe qué es verdad o qué es mentira. Y yo lo voy a recomendar, y aquí a todos los oyentes, hay un libro muy bueno que se llama La Nueva Edad Oscura de James Ridley. Esta nueva edad oscura que plantea él en este libro, que yo recomiendo a todos los abogados que lo leen y a todas las personas interesadas en esto. ¿Por qué dice edad oscura? Porque tenemos tanta información, estamos en el área de la información. ¿Qué es desinformación? Ya usted no sabe qué es verdad o qué es mentira. Entonces vienen las teorías conspirativas, la posverdad, todas esas cosas. O sea, mientras más información, tenemos una cantidad de información, que por eso es que se impone necesariamente la verificación de todas las informaciones que están en las redes. Y bueno, usted hablaba, o creo que fue quien, usted creo que sí, usted habló de alfabetización, y yo hablaría de alfabetización mediática. Usted dijo otra palabra que me gustó mucho, alfabetización tecnológica. Tecnológica. Y nosotros tenemos que alfabetizarnos eso. Casi todos somos analfabetas en estas cosas. Quizás más uno que no es de la época tecnológica. Para los muchachos hoy, para los abogados jóvenes, es mucho más sencillo comprender cómo funciona un blockchain, cómo todas esas cosas, ¿no? Para eso, doctor Tamayo, una pregunta que le voy a hacer en base a eso de la alfabetización tecnológica y también en esta experiencia, como última pregunta, como esta experiencia inmersiva en el uso de las tecnologías. ¿Usted qué recomendaciones prácticas daría a los abogados para que tengan un proceso de asimilación amigable en este proceso de transformación que se está viviendo? ¿Qué le podría decir usted a los abogados para que emprendan esto, rompan brechas personales, rompan limitaciones que a veces tenemos por miedo? ¿Qué recomendaciones sencillas usted daría, doctor, a todos los abogados que estén comenzando en esto? La primera recomendación que yo daría es instruirse y capacitarse, leer lo que más se pueda. Fíjese, YouTube definitivamente es una fuente inagotable de información. Yo quise tratar de hacer esto lo más didáctico posible. Pero yo sé que hay muchos colegas que lo que uno habla aquí, o sea, realmente todas estas tecnologías, que yo no entiendo. Mira, sí se puede entender. Yo digo que uno puede perfectamente instruirse. Mira, usted consigue en YouTube, usted literatura en todas partes, jurisprudencia, lea jurisprudencia española. Los españoles, digamos, ya tienen tiempo con este asunto de la tecnología en los juicios. Argentina también está muy avanzada, Colombia en Latinoamérica. Entonces, bueno, es como todo, Jesús, es tratar de convertirse uno en autodidacta. Es lo que yo recomendaría. ¿Y cómo? Bueno, yo hago cursos, estudio por mi cuenta, leo libros, me investigo, veo casos de la vida real. Lo que más ilustra a uno en el aprendizaje de todos estos asuntos tecnológicos, y por eso yo traté de aquí de poner la mayor cantidad de ejemplos posible, es precisamente ver cómo funcionan las cosas. Entonces, claro, yo sé más o menos cómo funciona un juicio en el metaverso, por eso investigue, siga. Yo, por ejemplo, ayer pasé no medio tiempo, yo cuando vi esto de Decentraland, de cómo yo entro en esta, métase en eso, haga una, digamos, visita inmersa en un mundo de metaverso, para que usted vea cómo funciona. Lo mejor es como la práctica, eso uno, como dice el dicho, la práctica hace al maestro, definitivamente, y en la medida que tú vas conociendo cómo funcionan las cosas, busque casos de contratos inteligentes, jurisprudencia sobre contratos inteligentes, si le gusta el blockchain,
todo esto es la realidad virtual. Yo traté, en este caso, fíjate, del caso de George Floyd, que se estaba empezando a utilizar toda esta tecnología. Y de verdad que esta tecnología eso es una maravilla. Pero como le decía ahorita a la doctora, eso también hay que saber regularlo, hay que saber manejarlo, hay que tener los límites. Porque como estamos en este mundo de que no sabemos qué es verdad o qué es mentira, bueno, hay que buscar las técnicas adecuadas para que todas estas tecnologías sean lo suficientemente seguras para todas las partes, para que cumplan el cometido para el cual están hechas, ¿no? Pero en términos generales, estudio y más estudio e investigación, ahí no queda de otro. Gracias, doctor Tamayo. Antes de, ahora en la parte de concluir este evento, quiero darle la palabra a la doctora Benes, que va a dar una invitación y un saludo también. Gracias. Adelante, doctora, como secretaria general de la Federación Interamericana de Abogados. Gracias, estimado Jesús. Bueno, nuevamente muchas gracias a todos y todas. Puse una nota en el chat por su participación. Ha sido muy grato compartir este evento con ustedes. Quiero agradecer especialmente a nuestro excelente expositor, el doctor José Luis Tamayo Rodríguez. Realmente ha sido increíble y nos ha mostrado la realidad básica que conocemos, ¿no? Es mientras más aprendemos de algo, más nos damos cuenta de todo lo que nos falta aprender, ¿no? Dicen, el radio de nuestro conocimiento es directamente proporcional al círculo de nuestra ignorancia, ¿no es cierto? Pero lo bueno es ir aprendiendo, como dice usted, seguir investigando e investigando, porque como abogados esto es muy importante para nuestra competencia profesional, para representar bien a nuestros clientes y para hacer lo mejor que podamos, pero además cuidar el tema de la responsabilidad profesional, como en el caso, ¿no?, que el doctor mencionó del abogado Schwartz. Y ya han habido otros en situaciones menores acá, ¿no?, como precedentes. Entonces quiero agradecer y felicitar a Jesús también por haberlo descubierto y invitado a nosotros y como presidente de nuestro comité, en el cual tenemos gusto de participar también como vicepresidentes. Estos temas nunca acaban, ¿no? Y la tecnología, yo siempre digo, es como el mercurio, ¿no? Cuando creemos que ya lo podemos, o sea, atrapar, grasp of it, como dicen acá, se nos escapa, porque evoluciona a un paso muy avanzado, muy rápido, ¿no? A mucha velocidad. Entonces siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Y como decía Coutures, se dice lo mismo en el derecho, ¿no? Estudia, si no cada día es abogado. Con la tecnología es igual. Estudia, pues, si no, nos quedamos atrás en la carrera tecnológica, digamos, ¿no? Gracias a todos y todas. Gracias a ustedes. Yo quería primero darle las gracias a ustedes también por esta oportunidad, volver a insistir con todos en la necesidad de que tenemos que estudiar. Nosotros tuvimos, digamos, la fortuna, doctora, de hacer el primer diplomado en Derecho Procesal Digital en Venezuela. Tengo varios alumnos que están aquí presentes. Ahorita tenemos otro proyecto también en combinación con Corpo Juris, que es una academia que ya está especializada en toda esta parte tecnológica, junto con el escritorio. Vamos a tener un diplomado muy importante a finales de mes, ya una cuestión mucho más avanzada, mucho más profunda. Mientras tanto, lo importante es que los abogados entiendan la necesidad que tienen de instruirse, repito, bien sea haciendo estos cursos, estos diplomados, bien sea buscando sus videos, YouTube, pero la idea es esa, la idea de verdad es capacitarse y bueno, y aprender y trabajar directamente en el derecho digital, en todas lo que son las relaciones que se están dando entre las personas en el mundo cibernético. En fin, de verdad que muchísimas gracias nuevamente. A Jesús también le doy gracias por haberme dado también esta oportunidad y a la Federación Interamericana de Abogados para que sigan con sus éxitos y con estos programas académicos que son tan enriquecedores y provechosos para todos y cada uno de los que participan en ellos. Muchísimas gracias nuevamente y por supuesto que quedo a la orden. Doctora Lourdes, ¿usted podría extender la invitación para el evento de octubre? Sí, eso quería decirles. Bueno, tenemos otro panel también sobre el tema de tecnología y derecho, digamos, ¿no? Es sobre habilidades tecnológicas necesarias para la práctica del derecho, ¿no? Entonces, queremos invitarlos también a eso, pero, como bien dice Jesús, también queremos invitarlos a la conferencia
anual de la FIA, la 59ª conferencia anual de la FIA, que tendrá lugar en la bella ciudad de Río de Janeiro, del 2 al 6 de octubre, ¿no? del presente año. Entonces, los invitamos, bueno. espero nos acompañen. Bueno, para concluir en esta maravillosa jornada que realmente la he disfrutado, de parte de todos los que han intervenido y de la calidad expositiva del doctor José Luis Tamayo Rodríguez, hay una frase que me quedó, estimados: la potencia de fuego de las computadoras en ese procesamiento automatizado y combinación algorítmica frente al procesamiento biológico y espaciado y humano para vivir la vida. Muchas gracias a todos. Gracias. Que tengan una buena noche. Dios los cuide. Nos vemos.